Sájarova explotó contra el cabecilla de la OTAN. La portavoz rusa no se guardó nada y destrozó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien insistió en la necesidad de fortalecer a Ucrania para negociar desde una posición de fuerza. Sájarova apuntó a la ironía del escenario. Un país que legislativamente se ha prohibido a sí mismo cualquier intento de negociación. La vocera rusa desnudó la hipocresía occidental, enfatizando cómo Ucrania, bajo presión de Estados Unidos y Reino Unido, había renunciado a la diplomacia, mientras la OTAN seguía con sus discursos contradictorios. Lo que dijo Rutte es una estupidez total, asegura la dama rusa. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo llamó estúpido. Con esa claridad, María Sájarova, la voz resonante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dejó en ridículo a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quien aparentemente no comprende la incongruencia que emana de sus propias declaraciones. Ucrania debe negociar desde una posición de fuerza, sugirió Rutte. Pero Sájarova no se guardó nada y cual ariete diplomático destruyó la lógica hueca del dirigente Rutte con la pompa habitual de Occidente. Declaró que es necesario garantizar que Ucrania tenga suficiente apoyo militar para poder entrar en negociaciones desde una posición de fuerza. Sájarova no tardó en desmontar semejante discurso. Con su agudeza proverbial, apuntó directamente a las contradicciones. ¿Qué clase de posiciones negociadoras de Kiev cuando el régimen de Kiev, presionado por británicos y estadounidenses, se prohibió a sí mismo a nivel legislativo negociar? Se preguntó Sájarova. En un escenario donde la realidad parece cada vez más borrosa, Zelensky y sus aliados se han encargado de pintar un cuadro confuso. El régimen de Kiev ni siquiera contempla la negociación. Como Sájarova recordó, el mismo Zelensky ha reiterado una y otra vez que no se imagina un proceso de negociación posible. En otras palabras, la puerta del diálogo está cerrada, bloqueada por retóricas belicistas y por la presión inclemente de sus aliados occidentales. Pero aquí está Rutte, actuando como si esa puerta estuviera entreabierta cuando en realidad nunca lo ha estado. Lo que Rutte expone, la diplomática rusa lo tachó de una estupidez absoluta, y no se puede decir que exagere. Este discurso occidental, la narrativa de que Ucrania necesita estar fortalecida antes de considerar el diálogo, se queda sin sentido cuando se confronta con la cruda realidad de las acciones y prohibiciones internas del mismo gobierno ucraniano. Pareciera que Rutte y los líderes de la OTAN viven en un universo paralelo, donde las contradicciones son la norma y la coherencia. Una quimera imposible. Sájarova, con un toque de ironía que no pasa desapercibida, lanzó una pregunta que retumba en las altas esferas de la diplomacia. Occidente mira siquiera por la ventana y se da cuenta de lo que decían sus predecesores o sus aliados de la OTAN hace 2 días, de las declaraciones que hacían, de las decisiones que tomaba, se preguntó. Una cacofonía contradictoria, así lo denominó. Y es que parece que cada día Occidente juega un juego distinto, un ejercicio constante de improvisación donde sus aliados quedan atrapados entre ecos inconexos de políticas cambiantes. No es difícil entender por qué Sájarova se mostró particularmente crítica con la postura de Noruega, un país que ha estado abasteciendo de armas a Ucrania mientras sus arcas se llenan gracias a los altos precios del petróleo y el gas. La alta diplomática rusa fue clara. La generosidad noruega no es un simple acto altruista, sino un movimiento calculado cuyo trasfondo son los beneficios que obtienen gracias a los hidrocarburos. Mientras los combates continúan y Europa se enfrenta a una crisis energética sin precedentes, Noruega aparece como uno de los grandes ganadores de esta tragedia. Sájarova, desde su tribuna,
lo dejó claro. Esto no es una caridad, es una inversión disfrazada. La OTAN, por su parte, no deja de mostrarse desesperada por mantener a Ucrania en pie. El martes, Rutte anunció que el compromiso del bloque con Ucrania se está reduciendo a dos formas de apoyo: mantener la red energética en funcionamiento y garantizar la defensa aérea. En una jugada que suena más a medida desesperada que a estrategia coherente, los aliados de la OTAN buscan impedir la conversión del invierno en un arma. Esta frase, que podría parecer heroica a los oídos desprevenidos, solo demuestra la fragilidad de la situación actual. Necesitan asegurar que la infraestructura energética ucraniana no colapse y que el país pueda resistir el crudo invierno, mientras la población civil pague el precio de decisiones que parecen estar lejos de las prioridades de los líderes de la OTAN. Cuando se trata de la defensa aérea, hemos hecho mucho, pero queda más por hacer, afirmó Rutte, sin un atisbo de autocrítica. Y es que al mirar por la ventana que Zaharova mencionó, la vista que se obtiene es la de un conflicto que se alarga sin un final claro. Los sistemas de defensa aérea prometidos por los aliados han llegado tarde o de manera insuficiente, y la realidad es que Ucrania sigue sufriendo bajo la lluvia de misiles rusos. En la cruda realidad que la retórica de la OTAN intenta ocultar entre promesas de ayuda y discursos sobre libertad y democracia. Mientras tanto, el régimen de Kiev sigue dependiendo completamente del dinero y las armas de sus aliados para mantener su resistencia, sin una visión clara de futuro que no sea la prolongación de la guerra. La narrativa occidental se tambalea y Zaharova no duda en exponerla al ridículo. La diplomática rusa conoce muy bien el poder de las palabras, y cada frase que pronuncia lleva consigo el peso de una crítica bien fundamentada. Una crítica que se nutre no solo de los errores presentes, sino también de la memoria de una historia reciente plagada de promesas incumplidas y decisiones que llevaron al caos. Las palabras de Rutte sobre la ayuda militar a Ucrania no son más que otro ejemplo de una retórica desfasada. Una retórica que se contradice a sí misma en cuestión de días. Es innegable que Ucrania se ha convertido en el campo de batalla de una guerra que va más allá de sus fronteras. Un conflicto donde las grandes potencias, como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, buscan medirse frente a Rusia, pero sin ensuciarse las manos directamente. Ucrania es el peón en este tablero, un peón sacrificado en aras de mantener una narrativa de resistencia y heroísmo frente al enemigo ruso. Zaharova lo deja claro cada vez que puede. Ucrania es una marioneta y el titiretero no está en Kiev, sino en Washington y Londres. Noruega, mientras tanto, juega su propio juego. Bajo la fachada de solidaridad continúa suministrando armas, mientras los beneficios de los hidrocarburos engordan sus arcas. ¿Cómo no va a ser rentable la guerra para algunos? Con cada misil, con cada tanque que envían, se aseguran de mantener sus ingresos energéticos a nivel históricos. En esto, la franqueza de Zaharova resulta un jarro de agua fría sobre la propaganda occidental que pinta a Noruega y otros aliados como campeones de la libertad y la democracia, cuando en realidad sus motivaciones son tan mundanas como el beneficio económico. Mientras tanto, la población de Ucrania enfrenta un invierno que promete ser devastador. Rutte habla de impedir que el invierno sea un arma, pero la realidad es que las políticas de la OTAN y el mismo conflicto se han convertido en el mayor enemigo del pueblo ucraniano. Con la infraestructura energética al borde del colapso y las promesas de ayuda quedándose en palabras, las familias ucranianas se preparan para soportar el rigor del frío, mientras los líderes que aseguran defender sus intereses debaten desde cómodas oficinas cómo continuar prolongando el conflicto. Zaharova ha dejado en claro que para Rusia las palabras de Rutte no son más que humo. Una retórica sin sustancia,
que intenta esconder la realidad de un conflicto que Occidente no sabe cómo manejar. La diplomacia rusa, en manos de Sájarova, no teme señalar las incoherencias. No teme exponer las verdaderas intenciones detrás de cada declaración y cada envío de armas. La realidad, como ella misma ha señalado, es que la cacofonía de discursos contradictorios solo evidencia la falta de una estrategia real y efectiva por parte de la OTAN. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.